Bienvenido a una lección sobre factorización prima. Los objetivos de este video son revisar los números primos y compuestos y luego también determinar la factorización prima de un número natural. Un número primo es un número natural mayor que un que tiene solo dos factores, uno y en sí mismo. Aquí hay una lista de los primeros números primos. Y de nuevo, estos son primos porque los únicos factores que tienen son uno y sí mismo. Un número compuesto es un número natural que tiene más de dos factores. Entonces, por ejemplo, el número 15 tiene cuatro factores. Dado que 1 por 15 es igual a 15 y también 3 por 5. Entonces los factores de 15 son 1, 3, 5 y 15. Hay cuatro factores que obviamente son más de 2. Por lo tanto, 15 es un número compuesto. Y una nota especial, el número 1 no es primo ni compuesto por definición. Para determinar la factorización prima de un número natural, necesitamos encontrar los números primos que cuando se multiplican nos dan el número original. Ahora debemos tener cuidado de no confundir la factorización prima con los factores de un número. Recuerde que los factores de un número son dos números cuyo producto da el número original. Por lo tanto, los factores no necesitan ser primos. Entonces, por ejemplo, los factores de 12 serían 1 y 12, 2 y 6, y 3 y 4. Pero para determinar la factorización prima de 12, necesitamos descubrir qué números primos nos dan un producto de 12. Y la forma más común de hacerlo es hacer un árbol de factores. Comenzamos desglosando 12 en sus dos factores. Digamos 3 veces 4. 3 es primo. Así que seguiremos adelante y rodearemos eso. 4 no es primo. Entonces continuaremos dividiendo 4 en factores adicionales hasta que todos los factores sean primos. Podemos escribir 4 como 2 por 2. 2 es primo, así que ahora hemos encontrado la factorización prima de 12. Sería 2 veces 3 o podríamos escribir esto como 2 al cuadrado por 3. Entonces, en este video, vamos a encontrar la factorización prima de un número usando un árbol de factores como vemos aquí. Vamos a probar algunos ejemplos adicionales. Entonces, número 1, comenzaremos con 24 y lo dividiremos en cualquiera de sus dos factores. Entonces podríamos obtener 24 multiplicando 2 y 12. 2 es primo, así que haré un círculo alrededor de eso. Dividiremos 12 en 2 por 6. Nuevamente, marcaremos un círculo 2 ya que es primo. Y, por último, podemos dividir 6 en 2 por 3, que son primos. Entonces la factorización prima de 24 sería 2 veces 2 veces 2 veces 3. O si queremos usar exponentes sería 2 a la tercera por 3. Vayamos y encontremos la factorización prima de 54. 2 factores de 54 serían 6 veces 9. Ninguno de los dos es primo, así que seguiré desglosándolos en factores adicionales. 6 sería 2 veces 3. Ambos son primos. Y luego 9 sería 3 veces 3. Nuevamente, estos también son primos. Entonces la factorización prima de 54 sería 2 veces 3 veces 3 veces 3. Que es lo mismo que 2 veces 3 a la tercera potencia. Ahora, la razón por la que me gusta rodear cada uno de estos números primos es que si tiene prisa, puede ser fácil olvidarse de uno de los factores primos y, por lo tanto, conducir a la respuesta incorrecta. Mirando hacia atrás al número 24. Note que si no marcamos este 2 aquí o este 2 aquí, podría ser fácil olvidarlo. Recuerde que el producto de estos números primos debe darnos el número original. Vamos a probar dos más. Aquí tenemos 120. Como termina en un 0, sabemos que es divisible por 10. Por lo tanto, sería 10 veces 12. Ninguno de los dos es primo. 10 sería 2 por 5, que son ambos primos. Entonces los rodearemos. 12 pueden escribirse como 4 por 3 donde 3 es primo. Y luego 4 puede escribirse como 2 por 2.
Entonces la factorización prima de 120 sería 1, 2, 3 factores de 2, un factor de 3 y un factor de 5. Usando exponentes, tendríamos 2 a la tercera por 3 por 5. Vamos a probar uno más. 625 termina en un 5 y, por lo tanto, es divisible por 5. Entonces comenzaremos dividiendo esto en 5 veces 125. Cinco es primo. Ahora, esto también termina en un 5. Entonces es divisible por 5. Esto sería 5 veces 25. Esto es primo. Y luego 25 es 5 veces 5. Entonces, la factorización prima de 625 consiste en 4 factores de 5 que serían 5 a la potencia de 4. Bien, eso lo hará para la factorización prima. Espero que hayas encontrado útil este video. -0773 de 87 de 6.